que comparta con la audiencia algunas de las cosas que dijo Roca, porque hay un apartado que dice, Massa cerró en la nota, Massa cerró una ampliación del swap con China por 5.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que dice Roca? Dice, Roca pidió cortar toda relación comercial con China y propuso aprovechar la oportunidad para rediseñar la cadena de valor occidental. Además dejó una advertencia para las 40.000 pymes proveedoras del grupo. Le preguntamos cuáles son las cadenas sobre las cuales se apoyan y vemos cómo podemos contribuir con reorganizar esta cadena. ¿Sí? Bueno, y siguió diciendo cosas precisamente vinculadas con este tipo de cosas. ¿Sí? Aspecto de una vocación de un grupo que percibe su cadena de valor como un activo fundamental para su competitividad y la capacidad de crecer en el curso del tiempo. En este sentido, la pequeña y mediana empresa tiene un rol fundamental no solo en la creación de empleo, en el desarrollo de países, pero también en el fortalecimiento y expansión de un grupo como ha sido el Grupo Techint. Nosotros pudimos hacer todo gracias a la red de pequeña y mediana que nos rodea. Ahora, cuando vamos al tema en el cual Vicente me pidió participar junto con Fabián y Jorge, Jorge, con mucha diplomacia, y Fabián también, plantean el cambio en el escenario mundial. Déjeme decirle que desde el punto de vista de una gran empresa, el cambio es traumático, es un cambio muy relevante. Yo creo que estamos frente a un cambio del equilibrio geopolítico sustancial. Veníamos en los 90 de un cambio del equilibrio de aquel entonces, de la Guerra Fría, con la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, en un mundo unipolar, con un liderazgo fuerte de Estados Unidos, la capacidad de orientar visiones, valores, en un mundo de cooperación, donde la palabra clave hubiera sido una mayor integración global. Gradualmente todo esto fue cayendo. No es la invasión de Rusia sobre Ucrania que marca una diferencia. Este proyecto, esta visión va gradualmente cayendo, se va erodendo nel corso del tiempo. Porque, bueno, el principal actor de este proceso de globalización es China. Y China ingresa con una extraordinaria transformación de la productividad y de la capacidad económica del país, e introduce en el sistema económico mundial 250 millones de personas que trabajaban con productividades menores en estructuras rurales hacia la urbanización, hacia empleo de mayor productividad, logra tasa de crecimiento extraordinaria, logra penetración en el sistema industrial de todo el mundo igualmente extraordinario, llegamos al 28% de la producción industrial total realizada en China. Hay años donde, y esto es un primer factor que va erosionando el consenso, la cooperación y el espíritu de complementación lanzado en aquellos años. Obviamente, ahora, la erosión ocurre por la agresividad también de China en alguna medida, pero también por la ambición, la expansión de la ambición territorial y el acercamiento de China a todo su país limítrofe, la sistemática ocupación de espacio en las aguas territoriales. China asocia a este crecimiento económico un crecimiento hegemónico, una visión hegemónica que en realidad se proyecta en lo largo tiempo, con lo cual un país como China mira la realidad. Las tensiones crecen tensiones comerciales, crecen tensiones por la presión creciente sobre la línea de puntos, el mar de la China, los países cercanos, la sustancial modificación de la regla del juego en Hong Kong, la influencia indirecta que China
va ejerciendo a través de la ruta de la seda, también en países donde las materias primas son muy importantes, fuente de materia prima en África, en otros países del mundo. Crece también por razones militares. China invierte en fortalecimiento de la estructura militar y va disputando la hegemonía militar y el dominio de la fuerza de Estados Unidos, que era una condición para un liderazgo unipolar en el marco de las herramientas y de los grupos de organización del consenso como el G7 o el G20, en el cual Estados Unidos conducía o ayudaba a conducir una evolución en una dirección sustancialmente inspirada a los valores de la democracia, desde mi punto de vista muy importante. Claro, vos imaginate que le está diciendo nosotros, que somos un gigante. Para el mundo no hay ningún gigante, obviamente, bien, pero sí. Pero para la Argentina es, después de YPF, la empresa que más factura. Y aparte que más valor genera, y genera valor en un lugar extraordinario que es la metalmecánica, porque la chapa, los caños sin costura, todo lo que vos ves. Entonces, que él se ponga a disposición en lo pequeño para articular, significa que empieza a pensar en los talleres. Empieza incluso a pensar aquel que transforma la chapa y le da forma, que ellos eran los viejos chapistas, que trabajaban con aguantador y con martillo. No digo que hay que volver a trabajar así, lo que te quiero decir, está pensando hasta, aunque yo visité fábricas de aviones pequeños que queríamos traer a la Argentina, y te aviso que los aviones pequeños, de 6, 7, 8, 10 plazas, se terminan también haciendo aguantador y martillo, ¿eh? Se terminan haciendo, no se hacen porque se terminan haciendo todavía artesanalmente en Francia, en Francia. Bueno, pero volviendo al tema, porque en todo caso eso sería aluminio. Volviendo al tema. Mirá, y como otro paréntesis, las grandes turbinas de los ciclos combinados energéticos, esos que te dan 1600 megas, también se terminan a mano, ¿eh? Eso en Alemania. Claro. Por eso que cuando hablamos, muchas veces hablamos sin saber. Lamentablemente, y muchas veces en los medios se habla sin saber. Bueno, volviendo al tema, que Roca, siendo una de las empresas más relevantes, digan, muchachos, podemos hacer codo con codo y volver a esos viejos estilos que se daban en las iglesias o en las escuelas públicas. Viste, vos vas a la iglesia, somos todos iguales. Está bien, si llegaste primero te sentás adelante. Y listo. Y en la escuela pública también éramos. Y en la escuela de gestión privada también. Los muchachos van ahí, se sientan, pagan la cuota, y en la escuela pública ni hablemos. Es decir, a esa Argentina, sí, donde nos podemos dar la mano, lo pequeño y lo grande. ¿Qué es lo que siempre quiso el peronismo? Claro, por eso digo. Porque el peronismo nunca fue destrucción, siempre fue armonía. A veces nos llevan por caminos inconfesables, pero el peronismo es armonía, este es el concepto. Sí, te escucho, disculpa. No, decía precisamente que anoche tu participación produjo una movida impresionante, porque viste que en la tele, vos tenés, igual que en las radios, pero en la tele, que es una cosa masiva, y ese programa que hace mucho tiempo que yo lo hago, lo ve mucha gente, es decir, la gente opina, y todo el mundo decía, che, qué bueno lo de Moreno, tiene razón, es decir, a ver, cuando vos le decís una cosa razonable a la gente que le permite mirar el futuro de otra manera y salir, por eso yo te hablaba de 2 o 3 cosas que me parecían interesantes, ¿no? De parte del dirigente. El dirigente, para captar la emocionalidad del votante, ¿sí? Aunque no todo se circunscriba a lo electoral o del ciudadano, lo que tiene que hacer es meterse en su metro cuadrado, presentar una buena causa para que de alguna manera la siga, y maximizar o minimizar, según corresponda, las emociones. Y bueno, yo lo que sentí es que vos lo que estabas generando con todo lo que dijiste era la posibilidad de mirar el futuro de otra manera, ¿sí? Con cierto optimismo. Claro que sí, porque esto empieza a estar dentro de lo que cuando éramos chicos se llamaba las realidades conducentes, viste que tu mamá te decía, claro, nene, ocupate de lo que hay que ocuparte, dejate de bromar. Y esta declaración de Roca
va en esa dirección, porque no es fácil encontrar momentos en la historia donde los intereses son coincidentes, e incluso en la región. Porque mientras nosotros teníamos los ingleses en Malvinas, en realidad era un problema de los peruanos, que por una asociación, pero los brasileños, los chilenos, los uruguayos, no importaba nada. Hasta que los franceses se quieren quedar con la Amazonia. Ahora, no estoy hablando, ahora. Los franceses están diciendo que el Amazonas y la zona que se llama la Amazonia, o sea, el río y la zona, Sí. es demasiado importante para que lo maneje Brasil. Claro, esa declaración en Brasil generó un escozor y empezaron a hablar de Malvinas con los ingleses. No te olvides que la alianza alguna vez quisieron navegar el Paraná juntos, que el brigadier general le ordenó combate a Mansilla, ¿no? Era la flota anglo-francesa. Claro. Porque ya no van a ir para el norte de América. Antes iban para el norte de América. Y el sur de América era marginal para ellos en el siglo XIX. Pero ahora ya para el norte no pueden ir, porque está Estados Unidos. Ahí no tienen ni para... Está bien, no tienen ni para empezar. Entonces vienen para el sur. Claro, nosotros los ingleses lo tuvimos siempre. O siempre, desde mitad del siglo XIX. Pero los brasileños decían, bueno, es un problema de ellos. Ahora que los franceses van por el Amazonia, empezaron a sonar los teléfonos de este lado. Claro. Y te dicen los brasileños, che, ¿cómo es esto de que los europeos quieren venir a este territorio? Y vos le empezás a explicar. Y le explicás la Antártida. Y ya tuviste un Zoom, tuviste dos. Y se van generando las relaciones donde vos te das cuenta que los brasileños, e incluso la remontada de Bolsonaro en las elecciones, tiene mucho que ver con esto. Claro. Porque Lula, y yo ole con el tema de la Amazonia, no salió a decir guarda con los franceses que vienen por la Amazonia, el otro sí. Y resurgió el espíritu nacional de los brasileños, porque no es fácil que te vengan a decir ahora que el Amazonas no es brasilero, ¿no? Que es del mundo. Mirá qué graciosos que son. Guillermo, Ahora es del mundo. le hago una consulta. Sobre esto que ha planteado Massa, digo, usted dice, venera lo que dijo Roca. ¿Por qué Roca no lo hizo antes? Y en esta coyuntura se presenta como el gran salvador de algo que debió hacer antes. ¿Es por el préstamo, el crédito? No, ese préstamo, ese crédito es insignificante, no tiene ninguna importancia. Siempre pensaba que a Macri le dieron 44.000 millones de dólares en efectivo en un año, se lo dio el Fondo Monetario y perdió las elecciones escandalosamente en La Paso. Claro. La economía no se analiza por la plata. Yo sé que esto rompe el sentido común, porque el sentido común te lo hacen los banqueros. Pero todo el mundo que me está escuchando, no sé si todo el mundo, pero la mayoría de los que nos están escuchando, que son empresarios, empezaron su negocio sin plata, como yo. Y ahora tienen su negocio. Primero está el negocio, que tiene que ser rentable, y después está la plata. No, Moreno, necesitamos la plata para hacer un negocio. Esa es una mentira de los banqueros, que venden plata. La mercadería de los banqueros es la plata. Entonces yo, lógicamente, yo que vendo clavos, pienso que el bien más importante del mundo es el clavo. Y entonces la familia que no consume clavos, yo digo, loco, ¿cómo no vas a tener clavo? Y claro, si yo vendo clavos, bulones, vendo todo lo que vende una ferretería. Entonces, y el banquero dice que lo más importante es la plata. Lo que pasa es que los ferreteros, explicándole a la familia que lo más importante son los clavos, no convencemos a nadie. En cambio, los banqueros, con todos los medios de difusión y todo lo que tienen, y todo, entre ellos los economistas que hablan permanentemente por televisión y radio, porque si vos le ves los clientes que tienen esos economistas, entras en internet, son todos los bancos. Entonces te hacen creer a vos que sin plata no hay negocio. Y a mí me cuesta un Perú, pero lo consigo, porque voy a la historia de la familia, le digo, pero que tu viejo empezó con plata, el negocio no, empezó con una mano atrás y otra adelante. Y entonces, y ahí se hace el silencio. Pero claro, yo hablo de a uno y ellos hablan de a millones. Bueno, siempre vas de atrás. La plata, si el país se sigue endeudando y piensan que eso está bien, entonces Macri tenía razón. Porque si ahora resulta que el muchacho Massa tiene razón, porque los chinos solamente te permiten convertir X cantidad de yuanes, 35.000 o lo que fueren, 5.000 millones de dólares, entonces Macri tenía razón que consiguió 44.000 en un año, y en efectivo, y sin ninguna discusión, y a una tasa en términos internacionales pequeña.
mucho más pequeña de lo que te lo van a prestar ahora los chinos, ¿eh? Los chinos, perdés, que decía entre 7 y 8 la tasa de interés en dólares. No es un Ahora, canje, si es un endeudarse crédito está bien, entonces. Un ¿cómo? swap. No, porque el swap, tenés una moneda que, ¿quién lo va a sostener? El peso, que no tenemos nosotros eso. Ahora, ¿esto es un canje o un préstamo? No, es un canje. Seguro, lo vamos a saber en la letra chica, pero supongamos que es la mejor opción. Lo que te permiten es el swap, que vos tenías, hoy tenés 18.000, 19.000 millones de dólares en yuanes, 5.000 de esos que puedas cambiar yuanes por dólares. Ajá. Pero para que vos puedas cambiar esa cantidad de yuanes por dólares, te tiene que salir de garantía el gobierno chino, porque en la bolsa de capitales donde se va a cambiar eso, creo que es Hong Kong, para que te den los dólares por los yuanes, tiene que haber un garante, y ese es el gobierno chino. Por eso tenían que discutirlo con los chinos. Ajá. Y la tasa de interés es la que te cobra el mercado. Pero de garantía, que en el caso de que la Argentina no pague, paga el gobierno chino. ¿Se entiende? Sí. Por eso termina siendo un préstamo de China, porque te sale de garante. De cualquier manera... Los dólares no los pone China, los dólares los pone la bolsa. Pero no importa, el concepto es lo importante. Si endeudarse está bien, entonces Macri tiene razón, porque fue el que más se endeudó colosalmente este siglo. Entonces, lo que no podemos es decir, si Macri se endeudó está mal y si Cristina se endeuda está bien, porque eso es una payasada intelectual, que es lo que le está pasando a este gobierno. Está ya en el límite de las payasadas intelectuales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta es la primera vez desde la existencia del peronismo que el mundo te favorece la posibilidad de articular lo pequeño y lo grande. Así como el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo, también el peronismo es la armonía entre lo pequeño y lo grande, no la destrucción de lo pequeño ni la destrucción de lo grande. Insisto, no la destrucción de lo pequeño y no la destrucción de lo grande. Cuando vos pensás que la economía es solo capital, sos neoliberal. Cuando pensás que la economía es sin principios de propiedad, eso es el marxismo. Pero también hay visiones, esa vieja visión que decía lo pequeño es bello, de small is beautiful, ¿está bien? Sí. De la socialdemocracia del siglo pasado, y se puso de moda en Latinoamérica o en Hispanoamérica ya en los 70 y en los 80, que casualmente a la deriva de esto es que viene el primer gobierno socialdemócrata en la Argentina, que es el de Alfonsín, que así fracasa. Y la economía peronista es la armonía entre lo pequeño y lo grande. La armonía. Por eso es una doctrina tan distinta a lo que estás acostumbrado a leer, que es la doctrina de la confrontación, por exclusión del otro. Incluso del nacionalismo. Por eso no entienden nuestro nacionalismo muchos europeos. Porque el nacionalismo europeo es un nacionalismo de exclusión, de destrucción del distinto. Y las ideologías que han conformado los pueblos europeos a través de su intelectualidad ha sido de exclusión. O excluimos, es solo el capital, o es solo el Estado, o es solo lo pequeño, o es solo lo financiero. Y hacen un lío más. Sí. Este mundo cambió. Y esta declaración de Roca es muy importante. Si vos la lees en profundidad, él está hablando de las cadenas de valor y llegás a lo pequeño. Y se empiezan a dar cuenta que es imprescindible que funcione lo grande con lo pequeño. Si nosotros conseguimos instalar esta concepción, que la economía va desde el muchacho que te vende el choripán, o el muchacho que te hace la changa, incluso te digo, el que te vende alguna cosa en dos avenidas importantes de San Luis, que por ahí hay alguien que te vende alguna cosa ahí, y vos decís, porque esa, no sé, ¿cómo llegó? Y llegó a través del comercio. Entonces, cuando logramos armonizar todo esto, es que el país va para adelante. Y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Armonizar el pequeño productor con el gran productor. Armonizar las 20.000 hectáreas de soja con 1 hectárea de arándanos. Pero para eso hay que hacer un plan económico que lo facilite. Y el peronismo tiene experiencia en esto.
porque ya lo demostramos, no es Macri destruyendo, o no es estos socialdemócratas que lo que pretenden es amancebar al peronismo. Está bien, y diciendo, bueno, no se aflija, vamos a hacer Lula en la Argentina, que total se ocupó de la pobreza dándole una bolsa de comida. No, nosotros queremos ocupando de la pobreza, terminando la pobreza, y solo se termina la pobreza con trabajo registrado, con obra social, con derechos laborales, así sea en el taller más pequeño de la esquina de tu casa. Sí. Como era cuando eras chico, que el taller de la esquina de tu casa tenía el dueño del taller, el hijo y un asistente, y ese asistente vos lo veías que a medida que pasaba la vida iba haciendo también su casa. Esa economía es una economía posible porque ahora el mundo la permite. Y a mí me alegra muchísimo esta declaración de Roca, porque es uno de los que mencionamos ayer a la mañana, porque cuando hablamos de los factores de poder, hablamos con nombre y apellido, no empezamos a decir, porque esto, porque aquello, porque... No, hablamos con nombre y apellido, y yo te hablé de Techín. Sí. Por eso me alegra, te hablé de Roca más que de Techín, Sí. me alegra que Roca, y me alegra mucho que Roca haya hecho esta declaración, sin que ninguno de nosotros supiera, tampoco la conocía yo a la noche cuando vi la televisión contigo. De última, digo, como para darle forma y cerrar la nota, lo que vos estás diciendo, que lo bueno de todo esto es que aquellos que son los grandes popes de la Argentina se involucren en lo que nos pasa y se involucren tomando decisiones que de alguna manera vayan en el sentido que favorezca la posibilidad de salir de toda esta crisis. Sin ellos es imposible. ¿Está bien? Digo exactamente esto, pero ¿qué es la palabra involucrar? Porque uno no puede pensar que una empresa que produce casi toda la chapa de la Argentina y los caños sin costura no está involucrada. El problema es que el estar involucrado ahora implica también ocuparse de lo pequeño y no despreciarlo. Y ahí contesto la pregunta del colega de la mesa que dijo ¿por qué ahora? Y porque también hay una posibilidad de cambiar. Así como Cristina pasó del peronismo a la socialdemocracia y casi ahora Cristina está pensando económicamente como Cavallo, como pensaban antes de este siglo, como pensaban antes de este siglo, como pensaba Cristina. De hecho, están los videos donde ella defiende la convertibilidad. Lo que uno pensó que Cristina había cambiado su concepción económica. Bueno, ahora vuelve a sus orígenes. ¿Está bien? Bueno, también puede pasar que los grupos económicos, y por qué no pensar que hasta Mañeto puede cambiar. Claro. Porque en una época Mañeto era desarrollista. Y quizás nos podamos encontrar, al margen de lo que nos pase personalmente, a mí me siguen teniendo en todos los juicios habido y por haber, y ya me avisaron que vamos a seguir. No, está claro, está claro. Cada uno construye su destino, no estoy hablando de esto. Digo, estoy hablando de la patria. Mientras algunos dicen, no, Moreno dice, todos los juicios voy siendo condenado cuando son los juicios Moreno-Mañeto. Y voy a seguir, no hay ningún problema, si esto es aparte. No nos estamos haciendo amigos, estamos diciendo, hay confluencia de algunos intereses si ponemos la patria adelante. ¿En dónde? En una doctrina que los permite. Porque Macri y Cristina ahora van, uno al estilo Lula, Cristina. Dejémoslo tranquilo, pero la pobreza no la resolvemos. ¿Está bien? Entonces Cristina te muestra una diapositiva en el último evento que hizo, donde vos tenés que votar a Macri, porque es el momento en que los salarios mejor estuvieron. Una locura, pero lo hizo ella. Y del otro lado, él quiere destruir al peronismo y al movimiento obrero. Bueno, ante eso aparecemos lo que decimos, mire, está el peronismo, que es la armonía entre el capital y el trabajo y entre lo pequeño y lo grande, no la destrucción. Terminar con el discurso de la destrucción. Terminar con el discurso de que solo esto sirve si anulamos, estoy hablando en términos económicos, si anulamos al que no somos nosotros. Entonces, la economía argentina tiene la posibilidad hoy, porque el mundo lo permite, de integrar desde el muchacho que vende el chori en la cancha, ¿viste? Que está ahí, qué sé yo, y que se la rebusca, hasta Techín.
desde Aceitera General de esa o Arcor hasta el último kiosquito. Desde el aluar, que hace el aluminio, hasta el que te hace las aberturas para una casita. Hoy estamos en condiciones de eso, y esa es la Argentina que nosotros vivimos, que fue una Argentina potente, donde los hijos de todo eso iban a la misma escuela, jugaban a la pelota juntos. Era una Argentina con armonía. Y donde había una necesidad muy extrema, ahí aparecía la que te tendía la mano. Claro. Que no hace falta que te diga quién era. Bueno, esa es la Argentina posible. Y hoy el mundo te lo permite. Porque el mundo, vos fíjate lo que está pasando en Europa y lo que va a pasar en China. Y nosotros somos Hispanoamérica. Y por eso te dije lo de Brasil. Por primera vez en la historia, los brasileños y los argentinos tenemos miradas e intereses comunes sobre la región y el Atlántico Sur. Sí. Porque a los brasileños no les interesaba que los ingleses estuvieran en Malvinas, más se divertían con eso. ¿Está bien? En el fondo, decían más, sí, que no importa. Ahora no, porque para que los franceses no vayan a la Amazonia necesitan a los argentinos. ¿O vos te pensás que eso lo resuelven solo con las guayanas o con los venezolanos? Nos necesitan. Y nosotros los necesitamos a ellos para el tema de sacarnos a los ingleses de Malvinas. Entonces, la primera vez que tenemos un destino común en la región. Posible, interesante, contrario a esta historia de los ingleses de dividir para reinar, que lo hicieron toda la vida. Claro. Y entonces, por primera vez, la gesta sanmartiniana, que era el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Colombia, empieza a incluir a Brasil. Y entonces la potencialidad es extraordinaria. Solamente tenemos que pensar seriamente teniendo como vector la armonía y no la destrucción del otro. Por eso el concepto de armonía, por eso el concepto de puente que habla el Papa constantemente. El Papa dice, no hay ningún problema con el capitalismo, el problema es cuando es un capitalismo de exclusión, cuando es un capitalismo que levanta muros en vez de construir puentes. Bueno, ahora el mundo te permite optar, porque como vuelve el nacionalismo, claro, nosotros tenemos una estrategia y una historia de 70 años explicando lo que es el nacionalismo de brazos abiertos. Es nuestro momento. Claro, cuando es nuestro momento, acá tenemos de un lado a Macri y del otro lado a Cristina. Bueno, es el momento de resolver esto, claro, con una doctrina superadora. Y ahí está el peronismo buscando los hombres que la expresen. Te iba a decir y eso. Vos conocés muchos gobernadores con esto. Claro, claro. Te mando un abrazo, Guille, genio. Che, gracias. Lo último es tema mío. Vos no tenés nada que ver, ¿eh? Dale. Vos sabés que vos... No, pero además lo comparto plenamente. ¿Sabés qué? Es decir, además yo me imagino, es decir, si hubiera la generosidad que tiene que existir, es decir, un gobierno donde pudieran confluir tipos como vos, como Alberto Rodríguez Sá, que tienen un sentido de patria exacerbado, que además lo que quieren es el bien común, que entienden que precisamente hay que escuchar a la gente en sus dolores. Bueno, es todo eso, ¿me entendéis? Que además saben cómo hacer para construir una alternativa que sea superadora de todo esto. Bueno, nada, viste que la vida ahí estaremos, dando los últimos... Estamos como Sabina, viste cuando Sabina en la última canción, después que se cayó del escenario, dice, ahora que ya no tiene más cartucho mi escopeta. Quédate tranquilo que lo que no le falta a esas escopetas es precisamente cartuchos, ¿sí? Y ajustamos las que ya tenemos, ya estamos cuidando los últimos cartuchos. Te mando un abrazo. No, pero voy a decir esto, y esto lo digo muy serio. ¿Sabés qué distinto hubiera sido todo? ¿Viste? Porque Sartre decía que la vida se circunscribe a encontrar la oportunidad de tener la oportunidad, ¿sí? Es decir, que vos tenés que estar atento para cuando te llegue la oportunidad, ¿sí? Y a veces la oportunidad a algunos no les llega nunca y otras veces les llega. Es decir, así es la vida. Yo te digo, y yo cierro con esto, un segundo más. Sí. Quizás no habrá escuchado tu programa, Roca, porque él habló a la tarde. Hay dos posibilidades, ya tenía el discurso escrito, le importó nada lo que vos dijiste en el programa, o quizá no, ¿eh? No, claro. Quizás su agente de prensa le dijo, che, mirá lo que hablaron estos dos en una radio de San Luis. Sí, claro. Ojo, ¿eh? La globalización permite todo ese tipo de cosas, ¿me entendés? Por eso, ojo,
ojo que la comunicación, ellos tienen su agente de prensa. Dicen, estos Obvio. locos lo que hablaron en Obvio. una radio de San Luis. Obvio. Y por supuesto. resulta que es lo mismo que él dice a la tarde. Es interesante, ¿eh? Es Sí. interesante, es para seguir evolucionando en este tema, pero siempre la responsabilidad de lo dicho es mío, no tiene nada que ver. Gracias por tu tiempo, Abrazo, amigo, y gracias abrazo. a tu colega también. Gracias. Abrazo. Bueno, Me gustó. entre Cherky y Vialo y Moreno no necesita ni decir nada, ¿sí? Bueno, pero No, son pero dos lo que- personas. no, precisamente por eso te lo estoy diciendo. Porque siempre buscar la quinta pata. Te lo estoy diciendo por eso, porque son dos personas, nada, que tienen un vuelo y que han tenido tienen la expertise de haber estado donde se cocina el bacalao, ¿sí? Lo noté muy optimista con esto de Roca, ¿no? Él dice lo de Roca. ¿Qué quiere decir? No entendiste nada. La Sí, puta lo madre. entendí perfectamente, Que si se involucran los grandes factores de poder de la Argentina Sí. en una reestructuración, una recuperación o lo que sea, seguramente un montón de cosas van a cambiar. Pero necesitas que se involucren. ¿Está bien?